Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. Primero, desearles feliz año. A muchos de vosotros nos vi. Llegué esta semana de vacaciones y bueno, fue un tiempo tormentoso, fue un tiempo que menos de vacaciones fue de todo. Estuve con mi suegra y tormentoso no por mi suegra, la pobre tampoco hizo muchos méritos. Pero fue un tiempo difícil, no fue un tiempo fácil. Yo no sé por qué, pero cuando llegan las fiestas uno está deseando estar con la familia y cuando estás con la familia te encuentras problemas, te encuentras historias, ¿verdad? Choques, el cuñado de turno que se comió el turrón que te pertenecía y cosas de estas, ¿no? Y no fue un tiempo fácil, pero sí fue un tiempo en el que Dios me habló, no solamente a mí, sino a mi esposa y estábamos muy desanimados, pero mucho por muchas situaciones que han ocurrido y por muchas situaciones ajenas a nosotros, pero sí que te afectan y te afectan de una forma negativa, ¿no? Negativa en la cual te replanteas muchísimas cosas. Y una de ellas fue de lo que Dios me estaba hablando. Y cuando, estando allí, recibimos el mensajito del hermano Enrique y leo el cuadrante, veo, te toca predicar el día 12, y digo, wow, yo llego el día 8, me están bombardeando desde el trabajo, con esto tienes que hacerlo, tal, digo, no me va a dar tiempo. Ayer sábado por la mañana, estando en la iglesia, en el local nuevo, trabajando, todavía no tenía la palabra. Y como siempre, cuando llegué a casa después de comer, abrí la Biblia, hice así y digo, donde caiga, ¿no? Como todos mis mensajes son de esta manera. No, broma. Pero sí que es cierto que le pedí a Dios, digo, tengo que predicar mañana, o sea, dame algo. Dame algo, no puedo subir allí, no voy a hacer un culto libre, ¿cómo quedaré, verdad? Y Dios me decía, habla de lo que estás viviendo, de lo que estás sufriendo en este tiempo. Y no sé por qué, pero Dios me llevó al libro de Samuel. Y me vino lo que últimamente el pastor está comentando tanto, que es sobre la vida de los hijos de Sarbia. Y podíamos empezar a leer, pero viendo toda la historia de los hijos de Sarbia, no es algo que podamos ver en un capítulo, en 2 capítulos de la palabra, sino que hay 4 libros, y de los 4 libros, los 4 hablan en distintos momentos, y los va nombrando, y vamos teniendo detalles de quién eran, cómo funcionaban, qué hacían, y cómo eran sus actitudes. Entonces, para no meternos aquí y leer 4 libros de la palabra, que creo que en esta mañana no todos tienen ganas, ¿verdad? Ya lo haremos en casa, como estamos en tiempo de oración y ayuno. Les voy a contar la historia a grosso modo y así muy de pasada. Y es que, a ver, nos situamos en el plano cuando David, el rey David, que todavía no era rey, sí que Dios lo había escogido como tal, Saúl era el rey de Israel y Jonatán, amigo íntimo de David, hijo de Saúl, le dice, huye porque mi padre te quiere dar matariles. David huye y en esta huida David encuentra una cueva, la cueva de Adulán, y estando allí se le empiezan a agregar una serie de señores de dudosa reputación, entre ellos ladrones, gente desahuciada, gente que la sociedad en ese momento no le hacía gracia. Y David llega a formar en ese lugar un ejército de 400 personas. Entre esas 400 personas que formaban parte de ese ejército que David llega a formar en ese lugar, estaban los 3 hijos de Sarbia. Ahí se empieza a formar un ejército, y cuando digo un ejército, fue un ejército como tal. De hecho, a lo largo de todos los capítulos, si los pudiéramos leer, verían como, siendo siempre inferiores en número, derrotaban a ejércitos mucho mayores. Y no era por sus solamente habilidades, fuerza y demás, sino porque Dios estaba con ellos. A fin de cuentas era el futuro rey y Dios lo tenía en su mano. Por lo tanto, todo lo que David hiciera iba a ser prosperado. Durante ese tiempo, si ustedes se quedan en detalles, porque esta historia está llena de detalles y detalles muy simpáticos, verán cómo
Yo no me imagino a esta gente saliendo a la batalla tal cual, a lo loco. Durante ese tiempo ellos tuvieron que aprender a esconderse, a mimetizarse con el entorno. Tuvieron que aprender a luchar, tuvieron que prepararse físicamente. Uno no es un guerrero, y aquí hoy en día no tenemos guerreros, la guerra hoy es todo con pistolitas y demás, ¿verdad? Antiguamente era todo a base de fuerza, de espada, de lanza y del combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, no eran gente normal y corriente, eran gente que estaba muy preparada, que tenían buena conciencia de cómo tenían que hacer para salir airosos de estas batallas. Durante ese tiempo, David le pregunta a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y Dios le dice, ve a Judá, a la ciudad de Hebrón, y sube allí. Pero sube con tranquilidad. No vayas a conquistar nada. Sube con parsimonia. Estando allí, el pueblo lo nombra rey. Pero es que a su misma vez, en el resto de Israel, había muerto Saúl, había muerto Jonatán, y el general del ejército de Saúl, ante la perspectiva de que él sabía que David era el futuro, o podía ser el futuro rey de Israel, él se niega y quería que el linaje de su familia continuara, y toma a Isboset y lo coloca como rey de Israel. A la vez que David era coronado rey de Judá, el resto de Israel era reinado por Isboset. Eso, si quieren, lo podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 2, son los versículos 10 y 11. Dice, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de David, que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Si entendemos lo que aquí nos dicen en 2 versículos tan simples, en el cual nos están dando datos de tiempo de los reinados, se darán cuenta de que era una misma nación. Era una misma nación. Por lo tanto, lo que había era una guerra civil. Había 2 bandos dentro de la misma nación. Estaba Judá por un lado y el resto de Israel por otro. Los que hayan vivido, o por lo menos hayan estudiado la historia, en España tuvimos una guerra civil. Y es triste ver cómo hermanos, primos, familiares, ubicados en bandos distintos, acaban matándose por defender algo que no deberían, que es una misma nación, simplemente por nuestra forma de pensar o por conveniencias, ¿verdad? Y no solamente en España, sé que en muchos lugares está ocurriendo esto. Y es triste ver cómo la historia de David no fue tan fácil, no todo fue, era un pastorcillo y acabó siendo rey. David tuvo un proceso brutal, en el cual tuvo que aprender, y tuvo que aprender mucho, tuvo que aprender de una forma dura, pero como dice la palabra, David siempre se mantuvo porque tuvo el corazón de Dios. Él veía el proyecto de Dios y él aceptaba ese proyecto de Dios, lo amaba. Por lo tanto, se pudo mantener todo este tiempo. Y ahora que nos ubicamos dentro de esta historia, vamos a ir viendo pinceladas a través de los hijos de Sarbia, de cómo se comportaron y de por qué David al final pronuncia esa frase, ese versículo que dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? O dicho de otra manera, ¿qué hago con vosotros? ¿Quiénes sois? ¿Por qué os comportáis de esta manera? ¿Quiénes sois? Y si nos metemos un poco, ¿saben quién fue Sarbia? Porque son los hijos de Sarbia. Sarbia era la hermana de David. Por lo tanto, los 3 hijos de Sarbia eran sobrinos de David. ¿Amén? Amén. Teniendo este dato, vamos a empezar a ver las características que tenían estos 3 señores. Amén. Vamos a Primera de Crónica, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 6 al 9.
Y la primera característica que quiero reseñar en esta mañana es que, punto número 1, eran valientes, pero ambiciosos. Todo tiene un pero. Eran valientes como condición, tenían esa condición de gente ruda, valiente, sin miedo a la batalla, sin miedo a enfrentarse, pero tenían una ambición, pero no era una ambición normal, era una ambición desmedida. Vamos a leer, como digo en Primera de Crónicas 11, del 6 al 9, dice así el versículo 6, y David había dicho, el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor de Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos estaba con él. Aquí vemos como David lanza un reto. Dice, el primero que derrote a los jebuseos, yo lo pondré como jefe de los ejércitos de David. Y Joab, hijo de Sarvia, dice que tarda 0,0 en salir corriendo. Yo no me imagino la escena como tal, yo no me imagino a este hombre, todos allí esperando. El primero que era una batalla, había que matar, había que conquistar, había que hacerse con el sitio, con el lugar. Yo me imagino que este hombre ya dentro de lo que era el ejército, dice que de los 400 hombres que David tenía, había 30 que eran principales y eran 30 hombres fuertes dentro de su ejército. Yo creo que este hombre, este Joab, hijo de Sarvia, dentro del ejército de David, de esos 400, tendría sus propios aliados, tendría su propia gente cercana a la cual ellos le daban pleitesía. Y si Joab iba, había ese grupo de guerreros que le seguían. Entonces yo imagino que cuando David lanza esto, Joab miró al resto de los que estaban allí, que eran afines a él, y les hizo la seña de, vamos, es nuestro turno. Y no creo que Joab fuera un endeble, fuera tal. Tenía que ser un tipo fuerte, de mente, fuerte de cuerpo, buen guerrero, con buena técnica, para poder llegar a un sitio y derrotarlo. Y ahí David dice, tengo que cumplir mi palabra, él llegó el primero, él derrotó y lo tengo que poner como general de mis filas. Por lo tanto vemos que la valentía de Joab estaba patente, no era un tipo cualquiera. Pero sin embargo, la intención, y por eso digo que era ambicioso, pero de una forma desmedida, no era por obedecer al rey, era por tomar posesión de un cargo o de un rango dentro del ejército. ¿Y es malo ser ambiciosos? Para nada. La ambición bien canalizada, bien llevada, nos puede hacer ganar muchas batallas, no guerras, pero sí batallas. La guerra es lo último. Pero las batallas previas a ganar una guerra con una ambición correcta es muy buena. Es muy buena. Sin embargo, Joab no tenía esa ambición correcta, esa ambición de poder llegar a un sitio, y lo hago porque tengo que rendirle pleitesía al rey. Lo hago porque él es el ungido del rey y yo estoy aquí para obedecer no solamente al ungido, sino al rey, al verdadero rey. Sin embargo, él no era esa su intención. Ganarse el respeto de David era lo que tenía que haber hecho. Sin embargo, no fue lo que hizo. Él buscó el lugar, la posición, el terreno, donde yo me tengo que plantar, donde yo me tengo que hacer fuerte. Si quieren, vemos otro ejemplo de valentía, pero por parte del otro de los hermanos de Sarvia, de los hijos de Sarvia, y en este caso era Abisai. Les recuerdo los nombres de los tres. Joab fue el mayor, Abisai fue el segundo y Asael fue el tercero. Vamos a ver sobre Abisai, el segundo de los tres hermanos. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 18, 19. Dice así la palabra: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia,
Fue el principal de los 30. Fue el principal de los 30. Recuerden que dijimos que había 30 principales dentro del grupo, ¿verdad? Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Vemos que era igual que Joab, era un tipo valiente. Él solo pudo matar a 300 personas. Volvemos a lo mismo, si nos vamos al plano físico, eran tipos bien preparados. Eran tipos bien preparados dentro de un ejército que estaba tocado por la mano de Dios. Pero la valentía no había que presuponérsela. Eran valientes. Eran gente que como tú, como general de una fila, de un ejército, te gustaría tener a tu lado. Te gustaría tener, decir, yo con estos tipos voy al fin del mundo. Me hago el amo de la tierra. Porque por cada uno de los míos van a caer 300, 400, 500 de los demás. Y si con un ejército pequeño puedo hacer lo que David consiguió hacer. Por lo tanto, la valentía estaba de sobra comprobada. Los 3 fueron gente muy, muy, muy valiente. Pero como decimos, con un mal fondo. Con un mal fondo. No buscaban realmente el agradar a David y agradar a Dios. Eran leales, pero no estaban haciendo las cosas como debían. Y como digo, ser valiente es maravilloso, tener valentía es una gran cualidad. Pero no ser ambicioso o serlo de una forma correcta, sobre todo buscando el beneficio propio. Estamos en tiempos de unificación, en tiempos de crecimiento, en nuevos tiempos como iglesia, y hablo como iglesia. No seamos ambiciosos. Seamos gente leal a Dios. Que busquemos primeramente lo que el Padre diga. La visión que Él nos dio es la visión que Él nos dio, es la que tenemos que seguir. No la que venga cualquiera a darnos. El pastor simplemente es la persona que transmite la visión que Dios da. No sigamos al pastor, sigamos a Dios, sigamos su visión. Por lo tanto, cuando seguimos la visión de Dios, estamos honrando al pastor. Amén. Segundo de los puntos y segundo de las características es que eran leales, pero impulsivos. Tenían una gran cualidad, pero tenían otra cualidad que no lo era tan buena. Leamos primera de Samuel, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 6 al 9. Dice así la palabra, dice, entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, aquí aparece Abisai de nuevo, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Estaban tendidos alrededor de Saúl. Entonces dijo Abisai a David, atentos, porque aquí viene la valentía y la lealtad que Abisai le tenía a David. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Vemos la lealtad de un guerrero que cuando David solicita decir, voy a bajar al campamento porque sé que está allí. ¿Quién y salió el tipo? Yo. No esperó que nadie de los demás. Siempre eran ellos, siempre era Joab, siempre era Abisai, siempre eran los hijos de Sarbia los que acompañaban a su tío, el primero en la batalla. Eran leales, no fallaban, no dejaban que otros dieran el paso, eran ellos. Y se consideraban gente fuerte y sabían de su fortaleza. Sabían que David los necesitaba.
Y no solamente fue en estos momentos, fueron todas las campañas que David emprendió, desde que salió de la cueva de Adulán hasta que lo nombraron rey de Israel, no de Judá, de Israel. Cuando David se hace con todo el reino de Israel, estos chicos estuvieron a su lado, como los primeros. Como luego veremos, cometieron errores, y cometieron errores de bulto. Pero ser leal es una condición que hoy en día, y nos trasladamos de nuevo de la época de David a la nuestra, a la actual, al año 2020, ¿verdad? En el que los coches vuelan, vamos en monopatines sin ruedas, Regreso al futuro. Seguimos igual. Los coches son eléctricos, la mayoría empiezan ya a ser eléctricos, pero tampoco ha cambiado tanto el mundo. Pero los que sí hemos cambiado somos las personas. Gente leal hoy en día hay poca. Gente leal, gente que sea capaz de dar su vida por otro, que sea capaz de dar el paso adelante por ayudar al hermano, hay pocas. Y yo espero que aquí no sea el caso. Espero que aquí no sea el caso. Pero escasea ese bien de la lealtad, escasea. Y hoy más que nunca necesitamos ser gente leal. Gente que cuando nuestro comandante diga, hay que, el primero. Pero no por ganarme al comandante, sino por ganarme el favor de Dios. Amén. Así que una gran condición, pero el ser impulsivo fue el detalle negativo que Abisai tenía. David pudo hacerlo de tantas formas, sin embargo era una persona que tenía no solamente el corazón, sino conocía cómo Dios quería que se hicieran las cosas. Era un tipo bien plantado, que pasó de ser un pastorcillo con su arpita en el campo, a ser un gran estratega, pero sobre todo a tener una gran dependencia de lo que Dios quería para él. Él no se apresuró nunca. Entonces cuando Abisai le dice, déjame que yo lo mate, vemos la primera parte que él dice, yo te acompaño, y él fue el primero, pero vemos la segunda parte, lo impulsivo, que sin pensar tomó y quería tomar en la misma lanza de Saúl para clavarlo de una, y dice que no iba a recibir un segundo golpe. Yo soy una persona con un carácter impulsivo. Merche se ríe, porque ella es igual. Y a lo largo de mi vida he tenido que ir refrenando mis impulsos a base de pararme y pensar. Y aún así, a veces se me olvida pararme y pensar y reacciono de una forma impulsiva. Y les aseguro que cada vez que me dejo llevar por el impulso sin pararme y pensar, me equivoco. Me equivoco de todas. Meto la pata, pero vamos, hasta aquí arriba. Por lo tanto, ¿es bueno ser impulsivo? Sí, es bueno ser impulsivo, pero depende cuándo. Depende en cuándo y en qué momento. Pero sobre todo la inteligencia es lo que tenemos que poner por práctica. Cuando somos gente leales y escuchemos una orden de parte de alguien, o escuchemos que hay una reclamación por parte de alguien hacia algo en concreto, hacia ayudar a ayudar al otro, ir allí, ir acá, que seamos los primeros. Ese es un buen impulso. Ser impulsivo en ese momento es muy bueno. Dar ese paso el primero, fantástico. Pero que el segundo gesto que hagamos no nos lleve a cometer el error de nuestra vida. ¿Me explico de otra forma? Si se nos pide que hagamos algo, ahora estamos en tiempo de obra, si el pastor nos pide que hagamos algo, o solicitan ayuda, hermano, viene mañana un camión, hay que descargarlo porque trae un material y tal, el ir el primero, está bien, es bueno. Pero si vamos con mala intención o vamos simplemente por no escuchar al pastor, no es bueno. No es bueno. Tenemos que llegar al sitio y hacerlo de corazón, hacerlo bien, hacerlo con ganas, sin crítica, sin ser impulsivo, no criticar, mira, me viene a... Yo salí corriendo, pero siempre... Y empezamos a criticar, a murmurar, a ver al otro como la competencia, a ver al otro como el que nos quiere quitar el lugar, cuando el lugar ni es suyo
ni es mío, el lugar es de Dios. Simplemente somos obreros, mano de obra. Y lo que va a quedar el día de mañana, el día que nos estemos aquí, será lo que hayamos hecho simplemente aquí, porque va a quedar grabado arriba. En eso nos tenemos que fijar. A mí me da igual el lugar que ocupe Tony, el lugar que ocupe Leo, que ocupe Enrique, que ocupe Jesús. Me da igual. Es el lugar que Dios le dio a cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué necesidad tengo yo de ser impulsivo o que me siente mal el lugar que ellos ocupan? Olvídense, sean valientes, sean gente de reaccionar en los primeros. Pero háganlo con un buen fin, con el de agradar a Dios, en el de apoyar a Él, apoyarlo a Él, apoyar a Él. No como Abisai, que pretendía ser más efectivo que nadie y estaba cometiendo el error de su vida, que era intentar matar, como decía David, al ungido de Dios. David, sabio, quieto, refrena, aguántate. Gracias por ser tan valiente, gracias por acompañarme, pero ¿dónde vas, loco? Vas a buscar la ruina de tu vida. Ni lo toques. ¿Amén? Les veo ahí con frío. La tercera característica, eran que eran gente hábiles, tenían habilidad, me adelanté, pero estaba mal empleada. Es como cuando usted tiene una característica buena en su vida y no sabe explotarla, pues igual. Ellos eran gente hábil, los hijos de Sarbia, estos hombres eran gente valiente, leal, eran hábiles. Como les dije al principio, son gente que se prepararon durante tiempo. No aprendieron el arte de la batalla en una academia, tomando apuntes. Se fueron forjando poco a poco. Y leemos 2 de Samuel, y ahora vamos a ver el tercero de los 3 hijos de Sarbia, del que menos se sabe y el que menos se habla en la Biblia, porque fue el que primero cayó. 2 de Samuel 2, 18 al 22. Dice, estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pie como una gacela de campo. No es que hiciera danza contemporánea. Era ligero de pie, era un tipo que corría rápido. O sea, ¿se imaginan? ¿Usted ha visto alguna vez un atleta de cerca? Un atleta de élite, de cerca. Es de esos que hacen los 100 metros libres o tal. Son gente que tienen unos muslos, hermano. Yo tengo 2 espaguetis. Ellos tienen unos muslos, pero en el cual usted no le ve una micra de grasa. Unos músculos preparados para correr 100 metros en 9 segundos. Inténtelo usted. 100 metros. A los 50 está buscando una botella de agua. Hay que estar preparado. Y dice que este Abisai era un tipo que era ligero de pies como una gacela de campo. No lo compara con un cochino, con una gacela. ¿Vio alguna vez una gacela correr? Hay imágenes de estas de los reportajes de los leones detrás de la... Horrible, cómo corren. Qué maravilla. Seguimos adelante, versículo 19, dice, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, echa mano de algunos de los hombres y toma para ti sus despojos, pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, segunda vez que le advierte, le dice, apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Les pongo en situación de lo que hemos leído. Hay un lago en medio de un valle. A un lado el ejército de Israel, con Abner, era el general de Isboset, el que lo coloca como rey, y al otro lado estaba Joab, como general de las tropas de David, y se concentran en un lugar
En ese lugar estaban las tropas aparcadas de uno y las tropas de otro, y toman la decisión de decir, bueno, vamos a arreglar esto de una forma, como hombres, 12 de esta contra 12 de esto, para no juntarnos todos, 12 por un lado, 12 por otro, y a ver quién gana. Evidentemente, cuando se acercan, dice que se toman de los pelos y acaban los de David, acaban matando a los 12 de Isboset, del rey de Israel, en ese momento. Abner, que como digo era el general de las tropas de Isboset, cuando ve la estampa, el tipo listo dice, esto nos van a hacer papilla, y sale corriendo como si con él no fuera la historia. ¿Qué pasa? Que aquí entra el Gacela, lo ve y dice, ¿cómo? ¿Que te vas? Detrás tuya voy. Por eso dice que corría y corría y corría. Entre tanto que yo no me imagino la escena, uno corriendo y el otro a 2 metros. Yo me imagino que habría distancias y que uno quizás iría en caballo y el otro iría corriendo, pero había una cierta distancia, y Abner se da cuenta de que el que lo sigue es uno de los 3 hijos de Sarbia. Y le dice, y lo reconoce, y le dice, ¿eres tú, Asael? Y dice, sí, soy yo. Pues apártate a derecha o izquierda, echa a tu lado y no te pongas por medio porque te voy a matar. Este tipo, valiente, como los 3 hermanos, tipo fuerte, encima rápido, decía, no, tú no te escapas, yo sigo detrás de ti. Y le vuelvo a decir, toma de todo lo que habéis destruido, de los hombres que están muertos, tomad lo que queráis y déjame en paz. Si no, te voy a tener que matar. Y nótese que dice, échese a izquierda o a derecha. Era un tipo de idea fija, o sea, lo estaba viendo, y es como cuando el francotirador agarra y pone el punto de mira en verde y dice, ¡puah! De aquí no te vas, ya te puedas mover, te tengo, o sea, no me voy a mover, voy a por ti, eres mi presa. Pero ¿cuál fue el final de este Asael? Que después de 2 veces advirtiéndole, lo acaba atravesando, dice, por la 5ª costilla, y la acaba atravesando y sacándole la lanza, por la espalda. Muere en el acto. Y vemos lo que digo, son gente hábil. Esa era la habilidad que tenían. La tercera de las habilidades, eran hábiles. Sabían manejarse en la batalla, como he dicho, y seguiré repitiendo. Sabían manejar la espada, sabían manejar las situaciones, sabían cómo era la guerra. Sin embargo, no tenían ese concepto de saber cuándo y cómo emplearlo. En ese momento, Joab es el que dice a las tropas que están siguiendo que paren. Sin embargo, su hermano es el que no paró y fue el que continuó. Se dan cuenta de que cuando tienes una habilidad, pero no la empleas en el momento exacto, cuando se necesita, cuando precisa, tu habilidad está fuera de sitio. Y lo único que vas a conseguir es salir mal parado. Salir mal parado. Con esto, Dios me hablaba y me decía, no pierdas el tiempo en pelear por un lugar o pelear por algo que no es lo tuyo. Que no es lo tuyo. Yo no soy el líder de jóvenes, es este señor. Por lo tanto, ¿yo qué hago tratando de trabajar con jóvenes? ¿Le pertenece a él? Yo no me puedo meter en la cafetería de Tony porque le lleva a él. ¿Cuál es tu habilidad? Pues mira, te defiendes tocando la guitarrita, pues toca la guitarrita, campeón. Toca la guitarrita. ¿Eres bueno o qué? ¿Predicando? ¿Dios te dio esa posibilidad? Pues espera tu tiempo y ya verás cómo Dios te sube y te va a utilizar. ¿Eres bueno en la intercesión? Ponte de rodillas. Ponte de rodillas, intercede y Dios te va a utilizar. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Te has parado a pensar cuál es la habilidad, el don que Dios te dio? ¿Te paraste alguna vez a averiguar cuál era el don que Dios te dio? Hágalo. Hágalo porque va a crecer su vida. Y se van a disipar un montón de pajaritos que muchas veces tenemos. Se van a disipar un montón de historias que muchas veces creamos en nuestra cabeza. Vamos a ver cómo otros tratan o vemos muchas veces que otros tratan de quitarnos el lugar, el puesto, cuando el puesto ni es tuyo
ni es del otro, ni el de la moto. El puesto te lo da Dios y Dios te dice, cúrratelo, trabájalo, y el día que no lo hagas, serás sacado y te pongo a otro, porque la obra tiene que continuar. Por lo tanto, si tienes habilidades, si tienes dones, si Dios te lo dio para el bien de la obra, ponlos en práctica y espera tranquilo tu lugar, espera tu momento. Llegará. Una habilidad mal canalizada es como una sentencia de una derrota. No hagamos como hizo aquí el amigo Asael. Aprovechémonos de lo que sabemos hacer para llegar a buen puerto. Amén. Y el cuarto y último, y en esta mañana no me quería alargar lo más mínimo, sería porque como estaba desanimado no tenía muchas ganas de... No, es broma. Y el cuarto y último característica que le quise buscar a estos tres tipos es que eran astutos, pero, siempre hay un pero, eran rencorosos. Tenían, como digo, muy buenas habilidades, muy buenas características. Podían haber sido tremendamente mucho más de lo que fueron. Y fueron. A pesar de sus errores fueron. Y ocuparon sitios y estuvieron por largo tiempo ocupando esos lugares. Y vamos a leer en 2 de Samuel 3 para ver lo astuto que eran, en este caso Joab, pero también lo rencoroso que fue. 2 de Samuel 3, vamos a leer del 22 al 27. Dice el versículo 22, y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo un gran botín. Mas Abner, ¿recuerdan quién era Abner? El que huyó del ejército de Isboset. Mas Abner, esto había pasado el tiempo, estaba con David en Hebrón. O sea, este tipo, después de mucho tiempo, se empieza a dar cuenta de que no puede luchar contra lo que Dios programa. Y lo que Dios tenía estipulado, que era que David fuera el rey, y él empieza ya a darse cuenta de que me voy a quedar fuera. ¿Qué hace? Agacha un poco la cabeza y va a Hebrón, a la ciudad donde David se plantó, y va a buscar a David en plan amigo. En plan, yo te voy a ayudar a que tú seas el rey de Israel, y traiciona a su propio sobrino. Mas Abner estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido. David ya despide a Abner, le dice, puedes ir en paz, ya has traído todo lo que tenías que traer, puedes irte. Y él se había ido en paz. Versículo 23 dice, y luego que llegó Joab aparece en escena, y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab, siempre hay uno que viene a meter la pullita, ¿verdad? Y dice, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él le ha despedido y se fue en paz. Recuerden que Abner es el que mató a Asael. Asael era hermano de Joab. Y cuando se va, viene uno y le dice, ha estado aquí Abner, el que mató a tu hermano, y ha estado hablando con David, el rey. Y David lo ha despedido en paz. No le ha hecho absolutamente nada. Y aquí entra en escena la astucia y el rencor. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Se presenta delante de David y le dice, a ver, rey, ¿que ha venido este tipo y tú los dejas que se vaya tranquilamente? Sigue diciéndole el versículo 25, tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Lo acusa de espía. No viene con buenas intenciones. ¿No ves quién es? ¿No ves lo que él hizo? ¿No ves que mató a mi hermano? ¿No sabías que era la parte contraria contra la que llevamos peleando tanto tiempo? Si está aquí es para jugártela. Dice, y saliendo Joab de la presencia de David, Joab se va, envió mensajeros tras Abner. Coge a 3 tipos y le dice, correr, buscarme a este y decirle que el rey lo reclama, que venga.
Envió mensajeros tras Abner, en el cual le hicieron volver desde el pozo de Sira, o sea que ya había hecho un camino, sin que David lo supiera. A todo esto, el rey David estaba, pues seguramente con el arpa. Y cuando Abner vino a Hebrón, este chico vuelve de nueva, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto. Qué buen tipo, ¿eh? Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Por lo tanto, primero vemos distintas formas de ser astuto. Es astuto, pero era torpe. La astucia le lleva a decir, esto está ocurriendo, espérate, ¿cómo voy? Le voy a decir a David, le voy a meter un poquito de cizañita, a ver si cuela. David cuela y él se la monta para hacer volver a este tipo y culminar con un plan que durante años había estado en su corazón, que era la venganza de su hermano. Y lo matan, si se dan cuenta, dice que lo hirió por la quinta costilla y murió. Lo mató de la misma forma que él mató a su hermano. Como digo, otra de las grandes características que como cristianos, si supiéramos llevar bien, sería la astucia. Dice, uy, un cristiano, sí. La astucia bien llevada nos hace ganar muchísimas batallas, muchísimas. Y con esto digo que es la astucia, no el engaño de la astucia. Es muy diferente. Solucionar problemas, tomar decisiones, salir airoso de una negociación. César, por poner un ejemplo, estuvo astuto con el dueño de la nave. Fue astuto. ¿Qué hizo? Tomar todo el conocimiento que él tiene de su trabajo y ponerlo en práctica. Y con astucia, no con engaño, con astucia, llevar al terreno que a ti te conviene y sacar un producto provechoso de ello. ¿Fue así? O sea que la astucia bien llevada, bien plantada y con estrategia, y sobre todo bajo la cobertura de Dios, nos va a dar victorias. Victorias. Amén. Pero normalmente cometemos el error de que somos astutos, pero normalmente como mal o para mal. Utilizamos la astucia para vengarnos. Alguien que nos hirió y tú te guardaste aquello que dices, sí, esta me la guardo. Con el amor del Señor, pero me la guardo. Y te ve, y hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Querido siervo, Dios te bendiga. Siervo querido. Y cuando tienes la primera, ¡fla! Y te la jugó. Y me miran con cara como diciendo, no, aquí. Lo hacemos. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Me equivoqué, pero lo hice. Me dejé llevar y hubo momentos en mi vida que mi astucia fue mal llevada. Ahora no, ahora soy un santo, hermano. Pero vemos como la astucia de Joab, que llevaba hasta delante de David para hacerle entender que allí estaba porque era un espía, todo lo que quería era darle matarile. Pero hay otra parte en esta historia o en esta parte de la historia que no lo dice, pero si usted lo piensa, le voy a dar un ingrediente más. Y el ingrediente les va a hacer entender algo de lo que está ocurriendo hoy en día entre Casa de Paz y Rey de Reyes. Y el ingrediente es que no solamente Joab tenía las ganas de venganza por lo que le hizo al hermano, sino que pares a pensar, viene el que es general del ejército de Israel y yo soy el general del ejército de Judá. Dos generales, hermanos. Dos generales. Yo pienso que también pensaría este tipo, y yo es que soy así, yo soy de pensar mal. Anoche lo dijo mi mujer, estábamos con unos hermanos y dice, no, él siempre es el que ve el vaso medio vacío y yo la que lo veo medio lleno. Y yo le dije, amén, yo no le voy a llevar la contraria a mi mujer. Más que nada porque tenemos un sofá que es por módulo y entre uno y otro molesta. Entonces, yo por no llevar la contraria, yo le dije amén. Pero imagínense, yo soy el líder de alabanza y ahora viene la líder de alabanza de Rey de Reyes.
Y claro, si el pastor es el que hace de rey, ¿a quién pone de los dos? Pues la mato. ¿Lo pillaron? Es que yo creo que se entendió, ¿no? Yo creo que se entendió. Esto fue lo que sucedió y lo que yo creo que también pensó Joab. ¿Este tipo viene y me va a quitar el sitio? ¿Mata a mi hermano y me va a quitar el sitio? ¿Qué más quiere que le haga? ¿Que le regale a mi mujer? ¿Le pongo un piso? O sea, nos reímos y lo hacemos en un tono jocoso, pero es cierto. Estas cosas suceden. Estas cosas suceden. Por lo tanto, y no me quiero alargar esta mañana, como digo, porque creo que no es necesario. El ser habilidoso, ser valiente, tener buenas cualidades, es fantástico, pero sobre todo cuando lo hacemos de una forma correcta. De una forma correcta. Es tiempo, y yo digo que estábamos desanimados, hemos pasado un tiempo difícil en Cádiz. Hemos tomado decisiones. Y hemos tomado decisiones como matrimonio, como pareja, de decir, vamos a plantarnos, vamos a parar. Porque hemos visto que alrededor nuestra, tanto familiares como amigos, como gente de la iglesia, cada uno se mueve por sus propios intereses. Y digo dentro de la iglesia, porque aunque no lo crean, el espíritu de los hijos de Sarvia está dentro de la iglesia. ¿Puede sonar duro? Sí, pero es la realidad. Obviarlo es de tonto. Es de tontos. Pero no aquí. En cada una de las congregaciones en las que se están reuniendo alrededor del mundo existe el espíritu de los hijos de Sarvia. Por desgracia. Pero no se preocupen, porque también dice la palabra que donde estaba el trigo también estaba la cizaña. O sea que no se preocupen. Aprenderemos a crecer con ellos. Pero si identificamos, nuestra misión es detectar y señalar dónde está ese espíritu, con amor y con mansedumbre. No vayamos a cortar la cabeza a nadie. No vayamos a atravesar con una lanza por la quinta costilla al hermano. No. Pero sí que empecemos a identificar. Y como les decía, yo tomé la decisión junto con mi esposa de decir, hay gente alrededor nuestra que nos hacen daño. No de una forma, y entiéndanme, no de una forma premeditada, con intención, pero sí por decisiones, por comentarios que te hacen daño. Y te hacen daño y hacen que al final tú acabes discutiendo en este caso yo con ella. Y yo digo, ¿y por qué discutimos? Tuvimos un problema con un familiar y al final acabamos los dos discutiendo de noche en nuestra habitación y seguramente el familiar estaba tan tranquilo comiéndose un trozo de turrón en casa del vecino. Y yo se lo decía, digo, vamos a tomar decisiones. Y es que no vamos a entrar en guerras con nadie. Que cada uno haga conforme Dios le diga. Me voy a hacer egoísta en ese aspecto. Voy a ser egoísta. Perdón si no me meto si veo tú que necesitas mi ayuda, Tony, te la voy a dar, evidentemente. Pero no me voy a meter. Es tu faena. Tu faena la haces tú. Porque Dios te va a pedir cuenta a ti. Dios me va a pedir cuenta a mí de lo que yo tengo que hacer. Dios te va a pedir cuenta a ti de lo que tú tienes que hacer. Pero no voy a entrar en guerras absurdas. No voy a entrar en confrontación. Me da igual que venga la líder de alabanza de allí. Ya me juntaré con ella. Trataremos de hacer un pacto común. Firmar un acuerdo de paz. Para que no muera. Y lo pondré en el pacto. El día que te pases, mueres. Y no me hago cargo de tus hijos. Pero es cierto, así tenemos que ser, hermanos. Estamos en un tiempo de unificación. Las unificaciones no son fáciles. Duelen. Cuesta. Cuesta porque trabajamos de formas diferentes. Vemos quizás lo mismo de formas diferentes. Actuamos y pensamos de forma diferente. Pero esto es un periodo. Y en este periodo vamos a pasar por desánimo, vamos a pasar por dolor, vamos a tener que ser pacientes, no entrar en guerras que no nos competen, porque no estamos luchando por un lugar,
No estamos luchando por un ministerio, no estamos luchando por un liderazgo. Estamos luchando porque la obra de Dios, sea como sea, unificando dos iglesias, creciendo como una, da igual. Es la obra de Dios la que tiene que seguir avanzando. Y usted y yo simplemente somos peones, estemos en la posición que Dios nos puso. Da igual, da igual. Por lo tanto, y vuelvo a repetirle, lo que decidimos fue ser más egoístas, pero sobre todo mirar por encima de todo a Dios. Mirar por encima de todo a Dios. Sé que hay tiempos y el espíritu de Sarvia es muy desagradable en ciertos aspectos, y uno de ellos es que se trata de agradar más al líder, al anciano, al pastor, que a Dios. Y es una pena perder el enfoque real de nuestra vida. Ni el líder, ni el anciano, ni el pastor les van a poder dar a usted lo que Dios le va a dar, que es una vida eterna. El líder, el anciano y el pastor se equivocan. Cometemos errores. Tropezamos y tomamos decisiones que no son las correctas. A pesar de tener la palabra de Dios que nos guía, muchas veces nos dejamos llevar por un estado de ánimo, por una situación, por unas palabras, y cometemos el error de tomar decisiones que no son correctas. Si usted se está fijando en mí, en el pastor, en el anciano, se están equivocando. Y con esto no quiero decir que no hay que honrar, en este caso al pastor. Y como dije al principio, si la visión es la que usted obedece, está honrando al pastor. Amén. Por lo tanto, que nadie ponga en duda la visión que Dios le dio al pastor, que nadie tome por poco la visión de Dios, es más, que nadie tome participación en las decisiones que Dios tiene. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Somos un granito de arena. Visto desde la presencia de Dios, somos un granito de arena. Es más, yo diría que somos la 10ª parte de un granito de arena. No somos nada. Si somos algo es porque Dios nos lo permitió, porque Dios nos lo dio, porque Dios tuvo el privilegio de regalarnos algo maravilloso, que no solamente es la vida eterna, sino es disfrutar del tiempo que estamos aquí en la tierra. Y muchas veces nos dedicamos más, en vez de disfrutar del tiempo que Dios nos dio en la tierra, estamos sufriendo el tiempo que Dios nos dio en la tierra, porque nos estamos fijando en pequeñas cosas que no nos pertenecen. Nos estamos fijando en pequeñas cosas que no son nuestra incumbencia. Olvídese, sea egoísta. Sanamente, sea egoísta, mire por su relación con Dios. Olvídese de lo que ocurre alrededor, que le den morcilla. Y lo digo por mí. He mirado demasiado tiempo a la gente, he mirado demasiado tiempo a la gente de mi alrededor, a lo que ocurría a mi alrededor, a lo que yo creía que podía venir. No se puede vivir de esa manera. Disfrute de su relación con Dios. Disfrute, que nadie le diga que lo que estás haciendo, si usted cree y la palabra lo refrenda y le agarra, que es lo correcto, tírele. Mientras que usted no vaya en contra de Dios. Y no digo que todo eso no sea permitido, ni mucho menos. Pero entienden ahora el por qué David dice, ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarvia? O sea, sois mis sobrinos, sois valientes. Hemos ganado muchísimas batallas juntas, pero ninguna de las cosas que hicisteis, la hicisteis con un buen fondo. Siempre buscasteis el llevarse algo al bolsillo, el llevarse una medalla, el llevarse un diploma, el llevarse unas tierras, unas posesiones, un grado. Nunca hicieron nada. ¿Qué tengo yo con vosotros? ¿Qué tengo que hacer con vosotros? Le faltó decir desgraciados. Y David conocía a los sobrinos, Fueron muchos años juntos. Pero ni siquiera David tuvo el valor de acabar con ellos, porque los necesitó durante mucho tiempo. Y fue también, David en esta historia parece que no pinta nada, pinta y pinta mucho. Pinta y pinta mucho. Pero David también fue propio prisionero de sus propias decisiones, y fue el no pensar a quién tenía a su lado. Y se equivocó. A pesar de que Dios lo llevó y lo hizo rey de Israel, y fue uno de los mejores, fue el mejor rey de Israel. Sin embargo,
David se equivocó también. Y vamos a leer Segunda de Reyes 2, capítulo 2, versículos 5 y 7. Y es que David, como digo, no pudo terminar la faena de decir: estoy cansado de vosotros, hijos de Sarbia. Pero él dice que le deja el encargo, ¿a quién? A su hijo Salomón. El próximo rey de Israel fue Salomón, hijo de David. Y todo el mundo sabe por lo que Salomón fue conocido. Era un tipo justo que sabía emitir buenos juicios. Y David le dejó el encargo no solamente de hacer el templo y tal, sino de acabar con el linaje que por un lado tantos éxitos militares le dio, pero tantas desgracias metió dentro del reino de David. Y leemos, dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los 2 generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en talabarte que tenía sobre sus lomos y los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría y no dejarás descender sus canas al Seol en paz. El encargo que David le hace al hijo. Sabemos que Salomón era sabio, sobre todas las cosas tenía sabiduría. Tú sabrás cómo hacerlo, pero que esta gente ya no vaya más y no estén dentro del reino de Israel. Les quiero dejar con esto. Y como les dije, no son tiempos fáciles, pero sí son tiempos en los cuales, si profundizamos nuestras raíces y sabemos anclarnos bien fuerte, en un espacio muy cortito de tiempo vamos a recoger fruto. Y el fruto no va a ser posiciones, no van a ser ministerios. El fruto van a ser personas que van a conocer de Dios. Personas que vamos a hacer que una nave de 1500 personas la llenemos antes de lo que pensábamos. Pero no porque tenemos méritos y hacemos méritos suficientes para ello, sino porque la gracia de Dios estará sobre nuestras vidas porque nos enfocamos en Él. Amén. Por lo tanto, les invito a que, si por un momento no pensó nunca, si usted tenía el espíritu de Sarbia, lo haga. Medite estos días. Si quieren leer la historia a partir de Segunda de Samuel, a partir del capítulo 2, empieza a verse bastante a leer. Y pueden leer 3-4 libros. Y la verdad es que es muy interesante. Creo que es una parte de la historia de los cristianos muy interesante, en la cual podemos aprender muchísimo. Pero sobre todo, analice lo que hay en su corazón. Analice el por qué hace las cosas. Analice el cómo hace las cosas. Y sobre todo, tome decisiones en su vida. Tome decisiones por el bien, no de la iglesia, por el bien suyo, por su bien propio. No se martirice, no se haga daño. Dios no está en nuestra vida para hacer eso. Dios quiere bendecirnos, quiere levantarnos y quiere utilizarnos. Pero si no lo consigue hacer con nosotros, lo harán las piedras, hermano. Pero Dios va a cumplir su promesa. Y Dios va a cumplir su promesa. Por lo tanto, iglesia, les invito a que se pongan de pie. Invito a los músicos que suban, por favor. Y que en esta mañana tomen unos segunditos. No voy a hacer que nadie salga adelante, no quiero que nadie levante la mano y diga: yo tengo el espíritu de Sarbia. No, pues no tengo aceite. Pero sí que tomen este tiempo para decir: me quiero poner delante de ti, Señor, quiero que tú me hables, que tú me digas aquello que no estoy haciendo correctamente, que tú me lo señales, que me hagas mejor persona, que me hagas mejor hijo tuyo y sobre todo me hagas mejor compañero para mis hermanos con los cuales tengo que bregar todos los días. Amén. Señor les bendiga, hermanos.